Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Nueva emisión de Huellas. Hoy retomando un eje temático con el que hemos tenido mucha repercusión, el programa en el que hablábamos de la nomenclatura de las calles llevada adelante por el intendente de Trigueros de Godoy. En ese momento decíamos que el nombre de las calles dice mucho de una época, pero también pensamos, como cuando hicimos la historia de la Plaza General Paz o de la Plaza Vélez Sarsfield, que una calle, una arteria, también habla y mucho de la historia de una ciudad. Y hoy vamos a hablar de la historia a lo largo del tiempo, de la evolución a lo largo del tiempo y de los hechos destacados que se han producido a lo largo del tiempo en una calle que es emblemática en la ciudad, que es la calle Libertad, Arturo. Así es. Calle Libertad es una de las primeras 5 calles que tuvieron nombre en San Francisco, y ese nombre viene de la década de 1890. En aquel momento, en el pequeño pueblo que era San Francisco, simplemente había 5 calles, o únicamente había 5 calles que tenían nombre. Una era el Boulevard 9 de Julio, en homenaje a la Independencia, que era la principal arteria que tenía la localidad en aquel momento. Es más, ya habíamos visto en algún momento que ahí estaba la policía, la municipalidad, la estación de trenes que miraba hacia el frente, el Banco de la Nación, que estaba en... Ese es todo un dato, la estación de trenes miraba hacia el 9 de julio, la parte frontal de la estación miraba hacia 9 de julio. 9 de julio, miraba hacia el sur. Entonces todo eso estaba concentrado, digamos de alguna manera, en los lugares de decisiones y de mayor actividad en San Francisco. Boulevard 9 de julio, Día de la Independencia. El segundo boulevard era 25 de mayo. Claro. Y hay que tener en cuenta que también aquella gente consideraba ya en aquel momento también más importante la celebración del Día de la Independencia que la Revolución de Mayo. Claro. La otra calle, la siguiente, fíjate vos el nombre que tenía, era Independencia, que es la actual Iturraspe. Claro. La actual Iturraspe se llamaba Independencia. Y hacia el sur teníamos la calle Libertad. Vos fíjate los nombres, incluyendo en esto que quienes tomaron la decisión de poner esos nombres era un consejo deliberante con una mayoría de extranjeros. Claro. Una mayoría de extranjeros. En una época donde la palabra libertad era emblemática para todo el proceso de organización del país y las ideologías dominantes de la época. Sí. O sea, teníamos Libertad, 9 de julio, 25 de mayo, Independencia. Y la
calle central, digamos, que las cruzaba transversal a todas estas, era Umberto I, que era el nombre del rey de Italia, a la vez príncipe del Piamonte. Claro. Teníamos entonces lo que actualmente es la Avenida Libertador, era Humberto I. Bueno, esas son simplemente para indicar el origen de esta calle, ¿no es cierto? De calle Libertad, que es la que vamos a recorrer de alguna manera hoy, por lo menos. Forma parte del conjunto de las trazas de las calles más antiguas de la ciudad. Sí, de hecho. Y aparte, vamos a ver simplemente algunas cuestiones institucionales y algunos hechos que ocurrieron en el lugar, pero hay vecinos que deben recordar y conocer muchísimos otros casos, ¿no es cierto?, y cosas que ocurrieron en esa calle. En realidad, la calle Libertad no nace en el camino interprovincial, allá en la avenida Bustos, ¿no es cierto?, sino que lo hace unos 50 metros más acá y se extiende a lo largo de 40 cuadras hasta Avenida Sabio, que es donde está el establecimiento de obras sanitarias, donde termina esta calle. Y tiene una breve interrupción en el barrio Dos Hermanos, entre el barrio Dos Hermanos y el barrio Chalet, por la instalación también de la sociedad rural. Exacto. Y luego continúa. Bien. Esta calle nace un poco antes de la intersección de Libertad con Drago, y lo primero que encontramos en el lugar es una plazoleta. Claro. Es una plazoleta, que es un homenaje a un vecino de Barrio Sarmiento que se llamaba Felipe Palmisano. Felipe Palmisano fue una persona múltiple, digamos, dentro de nuestra sociedad, porque fue imprentero, fue sastre, llegó a tener un cine en el barrio Sarmiento, un cine que se llamaba San Martín, allá por la década del 30, y una persona que era padre de una familia numerosa, que trabajaron siempre todos allá en la zona de barrio Sarmiento, y tuvo algunas otras iniciativas luego vecinales también, así que allá para el año del centenario de San Francisco se le puso su nombre a esa pequeña plazoleta que está en la intersección de Drago, 9 de julio y Libertad. Exactamente. Pero el hecho curioso también que tenemos es que en esa misma esquina de Drago y Libertad se produjo en el año 1935 el primer accidente aéreo de San Francisco. ¿Un accidente aéreo? El primer accidente aéreo de San Francisco ocurrió ahí, el 16 de noviembre del año 35. El tema surge porque en las inmediaciones estaba el establecimiento, la fábrica de los hermanos Pucci. Claro, que eran aviadores, claro. Eran aviadores también, o sea, Santiago Pucci se lo considera el pionero, el impulsor de la aviación local. Exacto. Él tenía la pista en Frontera, pero fue también el iniciador del Aeroclub de San Francisco, que comienza en el año 32. Precisamente el Aeroclub de San Francisco, pero su pista estaba allá, exactamente en el sector donde está ahora el polideportivo de Frontera. Entonces alguien estaba intentando llegar o salía del aeropuerto. Llegaba, volvía, que era Vicente Pucci, el hermano. Ah, era de la familia Pucci. Era el hermano menor de Santiago, era un muchacho de 22 años, ¿no es cierto?, que poco antes había obtenido el brevet de piloto. Esta gente en realidad ellos eran de María Juana, no eran de San Francisco, pero se instalan en la zona de Frontera para poner su empresa. Y en un retorno a la tarde con su avión hacia la pista, que estaba ahí apenas 300 metros, 400, claro, ya prácticamente llegando, por alguna circunstancia que no se investigó en el momento, el avión cae, ¿no es cierto?, a tierra en esa esquina, y ahí Vicente Pucci murió. Muere, toda una tragedia, claro, ¿no es cierto?, regional, un golpe muy fuerte para los aeronautas que teníamos en San Francisco, y bueno, entonces precisamente luego Vicente es sepultado en María Juana, que es su lugar de origen, y su hermano Santiago construye al lado de la pista, y todavía perdura, un monolito con un cóndor, claro, en la parte de arriba, en homenaje a su hermano Vicente. Eso todavía al día de hoy se puede ver y está bien en las instalaciones del Polideportivo de Frontera. Bien, avanzando un poco más hacia el oeste, sí, ya encontramos también el Club Estudiantes.
Estudiantes Sport. Claro. Estudiantes Sport fue un gran club. ¿Todavía vigente? Sí, está vigente, simplemente que hoy es algo más reducido y Claro. dedicado a la práctica de bochas, es para los bochófilos, y tiene ahí también un comedor, un sitio de reunión social, pero en la década del 50 y del 60 fue muy fuerte como protagonista en la Liga Amateur de Fútbol. Un equipo, ¿no es cierto?, de los que había que tenerlo en cuenta en todos los campeonatos. Incluso tenía su propia cancha, no era su propia cancha, tenía su cancha en lo que es actualmente las instalaciones del Club San Isidro, en Boulevard 9 de Septiembre, Claro. que ya eran de San Isidro en aquella época. Y Estudiantes tuvo en San Francisco, allá en la avenida 9 de Septiembre, la primera cancha de fútbol con iluminación para jugar de noche. Mucho antes que Sportivo Belgrano. Mira, Que, fíjate vos la importancia que que tenía, tenía el club club en el barrio y en la ciudad. en la ciudad. Y no tenía cancha propia, pero fue la primera cancha iluminada, no tenía sede propia, así que antes de tener este lugar que estamos mencionando ahora, las reuniones se hacían en un bar que estaba en la esquina de 1 de Mayo y Libertad, por supuesto, que se llamaba Estudiantes, Claro. que tuvo numerosos dueños. Ese local del bar Estudiantes permanece en pie, le hicieron algunas modificaciones, hay un culto evangélico ahora en el lugar. En el lugar. Y enfrente hay también una vieja construcción que hoy es una empresa metalúrgica, y en ese lugar funcionó lo que podríamos decir de alguna manera fue lo pionero en educación técnica en San Francisco. Un antecedente de lo que son la Escuela del Trabajo, la Escuela del por Trabajo, el Teodoro Astegiano, Claro. ¿no es cierto? Que se llamó Politécnico, el Politécnico. Claro. El Politécnico, que era de el señor Aldo Bonfiglioli. No era público, era privado. Era privado. Sí. Particulares le llamaban. Particular. O sea, las escuelas Escuelas privadas, particulares. Claro, eran escuelas particulares le llamaban. Así que bueno, ahí tuvo de alguna manera el comienzo de la educación técnica de San Francisco, en ese mismo edificio, modificado al día de hoy, Claro. pero el mismo edificio. Y lo último, ya para ver, de esa misma esquina, ahí, de acuerdo a Alfredo Silva, viejo dibujante de San Francisco, lamentablemente ya fallecido también, pero que dejó muchos testimonios de historia de San Francisco, particularmente allá en el año 86, para el centenario, mucho con viñetas, con dibujos que él hacía, tomando textos históricos, y así reflejaba estas cuestiones de historia de San Francisco. Según él, ahí se produjo el último duelo criollo en San Francisco. Con Facón. Con Facón, ¿no es cierto? Con Facón, o sea, el último Facón duelo y criollo, Poncho. Claro, pero fíjate vos que fue un duelo criollo entre dos personas que se enfrentaron a puñales. Uno era el Chajá Pereira. Chajá Pereira fue un personaje que tuvimos en San Francisco, un hombre que después se dedicó al comercio, en fin, pero se lo conocía con ese apodo. Y otra persona, otro hombre de apellido Suárez. Y a Suárez muere en ese enfrentamiento, pero no porque lo mató Pereira, sino que un tercero lo valió. Intervino un tercero que le disparó Fue un a duelo Suárez con un muerto. con un muerto. Pero no murió por el duelo, murió Por el porque duelo, lo mató sino un por la tercero, intervención de un tercero, que y después se escapó. no con Facón, sino con un arma. Claro, un arma de fuego. Eso ocurrió en esa esquina. Y habíamos mencionado, y es conocido por gente grande de San Francisco, que aquel sector de la ciudad, que ahora es Barrio Sarmiento, desde el año 38 Barrio Sarmiento, se lo conocía como el barrio de la puñalada. Claro, era un lugar muy frecuentado, especialmente por quienes, vos nos los habías contado, por quienes arriaban el ganado que se cargaba en el ferrocarril en esa zona. Claro, porque ahí tenías dos estaciones de trenes cercanas, la del Mitre y la del Belgrano, y en las dos se hacía carga de animales, y los animales venían con arreo, generalmente el arreador, ¿no es cierto?, que el tropero que acompañaba a esas tropas venía con facones, así, Claro. y había muchos despachos de bebida en todo el sector. Entonces, terminada la faena de ellos, iban a tomar algo y ahí algunos se discutían. No es que siempre hubo muertos ni que llegaron a enfrentamientos, pero siempre estaba la amenaza del puñal. Exacto. Claro, siempre estaba la amenaza esa, ¿no es cierto?, de que cuando discutían algo, ya como que... Y después intervenían otros que
calmaban la situación. Pero eso era frecuente. Es más, en las inmediaciones, sobre lo que ahora es Boulevard 9 de Julio y Santa Fe, había una curtiembre. Gente que también trabajaba toda con cuchillos, con puñales y a veces con su herramienta propia de trabajo, también circulaba en el sector. O sea, era mucha gente, digamos, relacionada a actividades de campo, ¿no es cierto?, y provistas de un cuchillo importante o un puñal. Y esta curtiembre, que era de la familia Lanfranchi, precisamente el dueño vivía en la esquina de Santa Fe y Libertad. Claro. Donde había un chalet que fue demolido en época más o menos cercana, a unos 10 años atrás, y fue la primera casa, o se considera la primera casa que en San Francisco tuvo pileta de natación. Mirá, claro. Todo un lujo. Todo un lujo, imagínate. Y que luego, con el paso del tiempo, se popularizó. Hasta el punto que hoy, bueno, contar con un natatorio en tu casa ya no es un claro, es bastante común. Claro. En muchas familias, ¿no es cierto? Pero vos tenerla en tu casa era un lujo hasta los años 70, por lo menos. Sí, porque 70, si no las 80. piletas estaban en los clubes. Claro, estaban. Bueno, lo único que tenían la pileta, así digamos, en forma privada era Lanfranchi en esa esquina y luego en los Tampieri en la Granja La Milka. Claro. Pero no, o sea, fíjate vos, eran las dos piletas que había particulares. Después recién viene la pileta de la Espora, ya también por el año 38. Bien, y lo último de esta cuadra de Calle Libertad entre Santa Fe y 1 de Mayo es que ahí estuvo la fábrica de guitarras Óptima de Merlino y de Vallis. Claro. Que cuando termina la empresa de Merlino y de Vallis, queda don Aldo Merlino, destacado luthier, ¿no es cierto?, que bueno, ha provisto de guitarras a los más grandes músicos y folcloristas de Argentina. Cafrune, el chaqueño palavecino, Jorge Rojas, los Nocheros, en fin, infinidad de nombres podemos tener de quienes tienen o tuvieron guitarras de César Isela. Claro. ¿No es cierto? César Isela también. Bueno, que han tenido guitarras de Aldo Merlino. Ya vamos a pasar ahora a la otra esquina, en Irigoyen y Libertad, donde, frente a lo que era la fábrica de Tampieri, estaba el Club Alianza. Bien. El Club Alianza. El Club Alianza era un club de básquet, pero también tenía una pista donde organizaba bailes, reuniones sociales y kermeses. Claro. En aquellos tiempos. Hasta la década del 50, o sea, bastante avanzado el siglo XX, ahí estuvo el Club Alianza, que abarcaba desde Libertad prácticamente hasta Dante Alighieri, con todo el frente sobre el Boulevard Irigoyen. Así que todo ese sector... Un club hoy desaparecido. Un club hoy desaparecido. A una cuadra del lugar, teníamos también la sede del diario El Progreso. El diario El Progreso, que era de Amadeo Belén Cabrera. Claro. Amadeo Belén Cabrera es recordado hoy con una calle allá en barrio San Cayetano, pero fue una persona que era de Villa María de Río Seco, llegó a San Francisco, ejerció el periodismo desde adolescente hasta el año 51 en que falleció. Tenía un diario que se llamaba El Progreso, con el cual, mucho antes que otros medios, fue el que empezó a promover y a solicitar que San Francisco tenga un hospital, porque su existencia es anterior a lo del hospital, la escuela normal y la Sociedad Rural de San Francisco. Todavía lo promovían, se alentaban las gestiones, se requerían, se reclamaban las gestiones desde El Progreso. Desde El Progreso de Amadeo Belén Cabrera. Bien, bien. Luego, bueno, vinieron también otros medios que apoyaban esa iniciativa, pero el iniciador es Amadeo Belén Cabrera. Que bueno, tuve un diario, ¿no es cierto?, que fue muy humilde en los últimos tiempos, con toda una historia muy particular, porque todo el empeño, digamos, de trabajo y de dedicación suya estaba puesta en ese diario, de modo tal que a veces la familia no estaba muy favorecida porque el diario tampoco era una fuente muy redituable. Claro. Bien, avanzando también sobre esta calle, llegamos a Avellaneda, Avellaneda y Libertad, donde están las instalaciones del Club Unión Social, Deportivo Unión Social, que está ahí
desde finales de los años 50. Anteriormente, el Deportivo Unión Social estaba en la esquina de Colón y 25 de Mayo, en donde originalmente, hace muchísimos años, luego fue el origen de Radio San Francisco, claro, en la planta alta. Sí. Y donde estuvo pulpería, claro, el comedor. Comedor, la pulpería. Todo donde era el comedor de la pulpería era la pista de baile y de básquet del Club Unión Social. Y después ya ellos se van de ahí y se instalan en el lugar donde está actualmente. Y al frente, ¿no es cierto?, esta es una cuestión que no es institucional, pero casi lo sería por la antigüedad, está el estudio fotográfico más antiguo que tiene San Francisco y en vigencia, que es el de Roacenda. Los amigos Roacenda, claro. Exactamente, que ahora continúan, ya son los nietos del fundador en aquella época. No es el primer estudio fotográfico de San Francisco. No, pero es el más antiguo vigente. Pero el más antiguo vigente. Más antiguo vigente, con una tradición centenaria ya en fotografía en la familia, ¿no? Que es muy interesante, que ojalá continúe, ¿no es cierto?, así con el tiempo. Y en la otra cuadra tenemos una esquina muy interesante, que ya era el cruce de Libertad con aquella Humberto Primo antigua, claro, que comentamos antes, que actualmente es Libertador Sur. Y ahí tenemos la policía, claro, desde el año, claro, desde el año 14 que claro, está en ese lugar. Al frente, donde están las instalaciones de Cablevisión, ahí estaba el Correo. Luego del Correo ahí estuvo el Distrito Militar 42, que era una dependencia, claro, administrativa del Ejército. Después hubo otros comercios cuando se fue el distrito, hasta que ya hace más de 20 años está el Cablevisión en el lugar. Al frente, donde ahora hay una farmacia y todas unas construcciones nuevas, en un cuarto de manzana prácticamente, estaba el primer mercado municipal, sí, que lo hizo construir Serafín Trigueros de Godoy. Que después se trasladó a cada esquina de 9 de Julio y Avellaneda. ¿Dónde está el Museo de la Ciudad? Donde ahora está el Museo de la Ciudad. Ahí, eso ya en la época de Antonio Lamberghini, que se traslada a ese lugar. Y al frente, hoy, en la esquina también ahí de Libertador Sur y Libertad, tenemos el Colegio de Arquitectos, que muy antiguamente y durante décadas fue ocupado por una farmacia llamada la Farmacia del Mercado. Tenía el mercado al frente. Bueno, eso es todo un sector comercial que fue muy importante. Realmente era el corazón del pueblo, de la ciudad, por el movimiento que generaba la policía, el correo, el mercado y los negocios en que había alrededor, incluso todos bares, comedores, todo en las inmediaciones, porque la gente venía desde los pueblos a proveerse en el mercado municipal. Bien, en la otra esquina ya en Rivadavia y Libertad, tenemos donde hay ahora un edificio en torre, que fue el sitio que nosotros habíamos mencionado en una oportunidad, que ahí había una casa construida por Domingo Zanardi, el constructor Domingo Zanardi, que era la casa de la familia Fassi, que era una casa vistosa, pero no de líneas muy extrañas, pero que era una casa bonita, sí, y que todos decían que era la casa linda, y que el propio Fassi, el doctor Fassi, que vivía en el lugar, él se identificaba como había muchos Fassi. Claro, el de la casa linda. Él era el de la casa linda. O sea, cuando iba, ya lo habíamos comentado en una oportunidad, porque fue un relato que nos había hecho la arquitecta Aurora Bruno, ¿no es cierto?, que cuando él iba a algún lado y se presentaba, y si no lo conocían bien, él decía que él era Fassi, el de la casa linda. Luego vamos ya a calle General Paz y Libertad, otra esquina interesante, porque ahí hoy encontramos en una de las esquinas las instalaciones de Alpi. Claro. Que eso surge ahí en realidad desde los años 60, pero Alpi ya viene de los años 50, cuando la República Argentina y el mundo, parte del mundo, habíamos tenido un problema muy grave con la poliomielitis o la parálisis infantil. Entonces surge a nivel nacional una entidad que se llamaba Alpi, tenía una filial en San Francisco, donde Elena Carra de Uriburu fue durante muchos años una de las personas más destacadas en impulsar esa entidad, junto con muchísimas otras mujeres de San Francisco que colaboraban en esto. Pero ahí, muy antes que esté Alpi, ahí estuvo una sede del Partido Justicialista en San Francisco. Ahí estaba instalada, digamos, en la época una unidad básica. Una unidad básica
y sede partidaria también, partidaria, ¿no? En la época en que del primer peronismo, claro, que es el que va de los 40 a los 50. Exacto. Y al frente, donde hay una construcción ahora de 2 pisos, enfrente de Alpi, en ese lugar estuvo el origen de la Escuela Nacional 270, Río Negro. Comienza ahí, en esa esquina. Se traslada luego con el tiempo a Boulevard Juan B. Justo y finalmente ya en los años 50 al lugar donde está en la actualidad. Pero vos fíjate que teníamos ya el Politécnico, esta escuela, y muchos años luego el Instituto Pablo VI, o sea, 3 institutos que están sobre calle educacionales, Libertad, que están también sobre calle Libertad. A mitad de cuadra de donde estaba la escuela 270, tenemos todavía al día de hoy el edificio de lo que era la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista es un templo que corresponde al culto evangélico, claro, pero esta era una escuela bautista. Es decir, todo ese edificio, que fue inaugurado también a finales de la década del 50, tenía el culto sobre calle General Paz, pero eso se había construido como una escuela donde podía haber un internado. Era una especie de seminario evangélico, claro, pero venían desde primaria y secundaria, y ahí se daba toda la educación, o sea, se formaban dentro del establecimiento y tenía capacidad hasta para 200 alumnos alojados. Mirá. Es muy grande. Muy grande. Y tenía todas las dependencias con infinidad de comodidades. Y había venido gente de toda la región. Sí, de la región o del país podían llegar a instalarse ahí en San Francisco, pero es algo que no prosperó, no anduvo. Pero arriba, vos fijate que sigue, ¿no es cierto?, figurando. Y ahí, ese es un sitio que yo recuerdo, mucha gente le llamaban el Templo de Broda. El Templo de Broda porque los que estuvieron en una época allá, ¿no es cierto?, 60 años atrás, a cargo del templo, era una familia de apellido Broda. Claro. Que eran, Broda está todavía en San Francisco, incluso hubo un artista plástico que era de esa familia. Vamos a guiarnos un poco por lo que vemos aquí. Bien, sí. Ese era un edificio entonces educacional. Avanzando, llegamos ya a Boulevard Juan B. Justo. Claro. Un sitio que en la actualidad todavía sigue ocurriendo, y en varias cuadras a la redonda, cuando hay lluvias importantes, todo eso se inunda. Entonces, periodísticamente, por allá por los años 40 y 50, le llamaban que ese era el sector de Venecia de San Francisco. La Venecia de San Francisco. Porque claro, las calles formaba parte de la Gran Laguna. No, ya tenía adoquinado, pero era parte de la Gran Laguna donde se desarrolló la ciudad de San Francisco. Es un tema también muy interesante, era la Laguna del Bayo, que no estaba concentrada en 2 o 3 lugares, sino que iba como desde calle Moreno hasta Libertad, Juan B. Justo y un poco más allá, ¿no es cierto? Ocupaba prácticamente todo lo que es el centro de San Francisco, y la parte más profunda de la laguna sí estaba en la cuadra, acá cerca del canal, que es Iturraspe, Belgrano, Alberdi y Libertador, que es la zona que primero se inunda en la ciudad, porque naturalmente el terreno ahí es bajo, y luego se desparrama hacia los costados, pero ese era el tamaño y era una laguna permanente que teníamos en San Francisco. En esta esquina ocurrió también un hecho muy trágico, el más trágico que haya ocurrido en lo que serían las protestas sindicales de San Francisco, porque ahí el 20 de noviembre de 1929 se produce un enfrentamiento muy importante entre gremialistas, policías de San Francisco y policías que integraban el escuadrón de seguridad, que se llamaba, que venía desde Córdoba y era policía montada, muy brava, muy pesada. Todo esto en el contexto de lo que Beatriz Casali muy bien describe en su libro El primer Tampierazo. Exactamente. Beatriz hizo todo un estudio, ¿no es cierto?, de lo que fue esa huelga, que comienza con protestas, no todos los días, pero era algo muy continuo desde agosto hasta noviembre del año 29. Mucho tiempo, pero diariamente con marchas, con manifestaciones y frecuentando también, incluyendo muchos paros. Y hay todo un resurgimiento sindical en San Francisco, porque si bien esto estaba concentrado, comienza en la fábrica Miretti, pasa luego al molino Meteoro de la familia Agüero, pasa después a Tampieri,
pero después se distribuye ese descontento de los trabajadores en infinidad de otros gremios y el surgimiento de otros gremios. Ahí es donde matan en la represión a una niña de 14 años. Exactamente, Herminia Venegas, que era empleada de la fábrica Tampieri, muere ahí. Pero no es la única, porque mueren otras 4 personas más. Exacto. Entre ellos, no solamente de la parte gremial, sino también uno que era del grupo de policía. Claro. Fallecen en ese establecimiento. Y precisamente para recordar a Herminia Venegas, que era esta chica de 14 años que era obrera de Tampieri y estaba manifestando ahí, hay una calle en Brisas del Sur, bien al sur de la ciudad, que son varias calles con nombres de mujeres, entre ellos Herminia Venegas tiene una calle que la recuerda por este hecho trágico que ocurrió también sobre lo que es calle Libertad. Bueno, luego un poco más adelante, allá ya en el otro bulevar, que es Caseros, ahí nos encontramos con la iglesia Nuestra Señora de la Consolata, que surge a finales de los años 50, y también está el colegio Pablo VI, que es del año 69. Pero antes de que esté el colegio, en las construcciones que se ven alrededor de la iglesia, eso era un seminario, un seminario de misioneros, que tuvo muy fuerte impulso, no solamente de seminaristas de San Francisco, sino que venían del país, han venido del país, gente, jóvenes, ¿no es cierto?, que querían ser misioneros, a tal punto que animó al padre Viola, que era el que estaba al frente del Cotolengo, a hacer en San Francisco un seminario menor, que le llamaban, donde la comunidad de San Francisco aportó mucho dinero para que se haga, además de Misiones Consolata, que también aportó, y se hizo un edificio grande, importante, como para recibir a muchos más gente con vocación. Claro, ¿no es cierto? Claro. Y no llegó a terminarse el edificio porque cuando se estaba en esto, abruptamente, ahí en los mediados de los años 60, todo el tema vocacional religioso cae, no solamente en las misiones, sino en todo lo demás, y el edificio queda abandonado en medio del campo, digamos, donde se estaba construyendo, y bueno, que al paso del tiempo se lo obtiene la municipalidad, en fin, incluso durante la gestión de Mariano Juan Planer, que efectivamente consiguen hacerse del edificio, comprándolo a las Misiones Consolata, y es donde está ahora la UTN. Claro. Ese edificio de la UTN, en toda su estructura original, que es muy grande, iba a ser un seminario de misioneros de la Consolata. Un datazo. Claro, un dato muy interesante, muy importante, que en definitiva, bueno, terminó cumpliendo una función educativa, ¿no? Sí, señor. En lugar de funcionar ingenieros. Y luego, bueno, se avanza un poco más allá, ya tenemos el barrio rural, tenemos la rural, pasando la rural, ya hay menos actividades, hay menos cosas, pero porque todo es más reciente, y nos encontramos con el barrio Dos Hermanos, que viene allá de la década del 40 el barrio, pero comienza a poblarse más intensamente a partir de los años 50 y 60. Y ahí sobre calle Libertad nos encontramos con una plaza que lleva el nombre de Cervantes, la plaza Cervantes. La conocemos más como la placita del barrio Dos Hermanos. Claro, pero la plaza se llama Cervantes, al lado está la iglesia, la capilla, ¿no es cierto?, del barrio, que bueno, ha sido reconstruida hace poco tiempo, porque recordemos que hace unos años antes también había sido destruida en la parte del techo y todo, por una tormenta. Pero hay que tener en cuenta que en un momento dado, la calle Libertad, en la época del peronismo, ¿no es cierto?, le sacan el nombre de Libertad y le pusieron calle Cervantes. Claro. Calle Cervantes, a toda esa calle. Y el nombre de Libertad se lo pasan a una calle de extramuros que había en aquel momento, que es la actual avenida Trigueros de Godoy. Claro. Esa era la calle Libertad. Y la otra era Cervantes. Luego, cuando se produce la revolución del 55, pero pasado todavía un tiempo bastante largo, siguió llamándose Cervantes, hasta que en la época del intendente Peretti, en 1960, vuelven a ponerle Libertad y le pasan el nombre de Cervantes a la avenida que tenemos en la actualidad. Que hoy es la avenida Cervantes. Y conservan el nombre de Cervantes en la plazoleta. En la plazoleta, ¿no es cierto? Y bien, y lo otro es que un poquito más allá, ya llega, esto termina, la calle Libertad finaliza en lo que es Sabio.
en la avenida Sabio, y ahí tenemos como un recuerdo del lugar, que hasta hace poco tiempo había un tapial, donde había un mural recordando a un chico que había fallecido en un accidente, y que era un sitio de reunión de los amigos de este joven, y él estaba el mural pintado con él. Bueno, eso lamentablemente no pudo mantenerse, porque luego ya el predio ese fue vendido, ahí se hizo una construcción, ¿no es cierto?, de 2 pisos en el lugar, y el tapial ha desaparecido, pero queda como recuerdo, hay fotos en el archivo y en el museo, de lo que era el mural y este recordatorio que los amigos habían hecho a este joven. Y ahí termina el recorrido de la calle Libertad. Hay infinidad de otras cosas que ocurrieron en el lugar, ¿no es cierto? Y ya, como dije antes, los vecinos podrían... Pero fíjense ustedes cómo recorriendo una calle... Podemos ir transitando distintos lugares de la historia. Y lo último es que calle Libertad también fue cuna, digamos, de alguna manera, de 3 periodistas de San Francisco que han trascendido a nivel nacional y algunos de ellos a nivel internacional también. Como ser tenemos en calle Libertad al 800 fue la época de infancia de Alejandro Fantino. Exactamente, se crió ahí. Fantino se crió ahí, enfrente de casi de lo que es los talleres de don Aldo Merlino. Claro. Por una casualidad, él allá en Libertad, al 1200, donde estuvo el diario El Progreso, al frente nació Néstor Dip, claro. Cacho Dip, que actualmente está trabajando en C5N como periodista. Y en la otra cuadra, no es que nació ahí, sino que ahí ya estuvo después su familia y él en algún tiempo de adolescencia, Ricardo Trotti. Ricardo Trotti, en realidad la familia viene desde Josefina, estuvieron instalados acá en San Francisco con un bar en Iturraspe y Perú, ahí pasa la infancia en realidad, pero después la familia termina también viviendo en calle Libertad al 1300, y Ricardo Trotti es un periodista que de San Francisco va a Córdoba, de Córdoba estuvo trabajando un tiempo en el diario El Liberal de Santiago del Estero, y actualmente desde hace muchos años, es residente en Miami, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Cargo muy importante. Cargo muy importante en el tema de libertad de prensa precisamente, y como periodista también del diario Miami Herald. Sí, seguramente uno de los periodistas más importantes, o sea, que más trascendió. Que además ha trascendido y que bueno, es de Josefina, de San Francisco, y de acá. Impresionante, Arturo. Bueno, un recorrido de la calle Libertad que nos permitió transitar distintos momentos de la historia de San Francisco y conocer un poco más los íconos edilicios que hubo y que hay todavía en la actualidad. Esta idea de ir recorriendo calles, la verdad que es bien interesante y ya ha dejado planteada Arturo algunas para el futuro. Por ahora esperamos que les haya gustado el programa y nos reencontramos en una próxima emisión de Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Akron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Akron, siempre Akron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.